Lo primero, esto que uno le hace una declamación, primero yo quiero decir de que mi sentido de esto va a ser siempre poner los beneficios del progreso al alcance de la mayoría, ¿no? Esa era mi idea. Ahora, poner los beneficios del progreso al alcance de la mayoría en el ámbito de los grandes quemados significa mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los grandes quemados. Y eso pensado desde hace ya mucho tiempo en las condiciones de un país en desarrollo. Cada una de esas cosas van determinando cómo hace uno las cosas, ¿no? Y mi idea era volver a llegar a establecer un método que fuera eficaz, costo efectivo y fácilmente reproducible. Esa era nuestra pretensión inicial. No para todos los quemados, por cierto, solamente para aquellos que están en riesgo de muerte, ya sea por su gravedad, por su complejidad, por su extensión, o por complicaciones sistémicas y eventualmente por complicaciones del lecho receptor. Solo para los iniciados, ¿no es cierto?, es bueno recordar de que esto proviene de un cambio conceptual que se genera en los 70 y en los cuales se establece que para poder rescatar adecuadamente la vida de un paciente quemado grave extenso, tiene que hacerse una escarectomía precoz, pero eso, para que no agregue nuevas complicaciones, implica cobertura inmediata. Y esta cobertura inmediata comenzamos a hacerla ya en los 75 con el injerto de piel de porcina fresca. Eso era lo que hacíamos. Esos son mis primeros pacientes en Chile. Ese es Jocelyn Riquelme, el año 79. Y claro, cuando se nos plantea el problema decimos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una cobertura temporal o definitiva que cumpla algunas características. La primera que todo, que estuviera disponible. Este disponible ha sido siempre una complicación. Que tenga buena adherencia, contenga la pérdida de agua y proteínas, proteja contra la infección, contenga la infección, la combata idealmente. Perdón, pero esta es la hora en que todo el mundo llama. No estaba previsto que yo iba a venir aquí, entonces empiezan a trabajar. Y lo otro que yo quería que ocurriera era que fuera costo efectiva. Y eso fue nuestro procedimiento desde entonces de tomar piel de cerdo fresca, que incluso tomábamos en el pabellón del hospital. Ahora, la pregunta, por tanto, era cómo mejorábamos la sobrevida. Y desde el punto de vista de la estrategia general, lo que había que hacer era evitar que se profundizara el intermedio y escarectomizar precozmente el profundo y el parcial profundo, para que fueran, tal como dije antes, eficaz, costo efectiva, simple y fácilmente reproducible. Pero no solo se trataba de declararlo, se trataba de generar evidencia. Y para que uno genere evidencia no basta decir a mí me va bien con, tiene que tener indicadores. Y aquí el indicador es un indicador obvio, la sobrevida. Eso es lo que va a marcar si estamos haciendo bien o mal las cosas. Teniendo en cuenta algunas particularidades, los grandes quemados adultos y niños son similares, pero son diferentes. Lo primero es que desde el punto de vista biológico, los niños se queman con agua caliente mientras los adultos graves se queman con fuego. Eso hace una diferencia. Y la diferencia consiste en que en el caso de los graves adultos, esos graves adultos van a ser distribuidos homogéneamente entre graves críticos de sobrevida excepcional, mientras que en el caso de los niños se acumulan solamente en graves. Son excepcionales los pacientes de sobrevida excepcionales niños. Claro que cuando son muy graves, ¿no? Ahora, solo para distinguir etapas en esta experiencia, hay una primera etapa, que es la de González Cortés y el trabajador, en mi caso, y que está ilustrada allí, pero la diremos con más detalle después, y en la que lo que usamos fue el injerto fresco y un injerto de donante solidario. Hay una segunda etapa, la del calmo y la del inicio del WAP, en la que lo que utilizamos es el injerto fresco, también después del injerto criopreservado y radiado, y un injerto criopreservado y radiado. Y finalmente hay la otra etapa, que es la etapa de litiza, donde no tenemos banco, y por lo tanto solo hay un uso esporádico de un injerto, o incluso del injerto de piel total criopreservado. Vamos a ver después cómo fue eso impactando. Paralelamente, ¿no es cierto?, se nos planteó la pregunta de, bueno, y cuando lleguemos a tener rescatados pacientes mayores del 65%. Y lo que parecía entonces, aparecía en el mercado, era estos llamados sustitutos de piel artificiales, que a nosotros nos parecían lentos,
que no iban a resistir la infección, tenían un muy alto costo. Lo mismo ocurría con el cultivo de queratinocitos, que si bien era eficaz, el paciente queda después condenado a un largo tiempo en el cual no puede rehabilitarse. Su sistema no está todo bueno, que es lo que parece. Me he dicho, traigo también mi propio equipo. Ahora digo, cuando uno usa cultivo de queratinocitos, lo que le resulta es una piel monocapa que condena al paciente a que tenga muchas erosiones, roces y demás. Ahora, en esa época, yo estoy hablando del año 83, muchos de ustedes no habían nacido, nos preguntamos, ¿quién tiene experiencia en rescatar quemados del 90% de superficie corporal? Y eso ya lo habían hecho los chinos. Tenían ahí en ese tiempo 6 pacientes quemados graves del 90%, así que invitamos a CICIAN a Buenos Aires y con diapositivas muy simples, como lo que ustedes ven aquí. Él tomaba cuero cabelludo, lo dividía en láminas de pequeñas estampillas, tomaba piel parcial de un donante cadáver, la adelgazaba, la fenestraba y después injertaba combinado. Y eso era su procedimiento. Nosotros explorábamos su vencimiento, lo modificamos desde el comienzo. Y la buena fortuna fue que 35 años después, compartiendo una mesa redonda con los chinos en la India, me encontré con que ellos valoraban a CICIAN como el padre del tratamiento moderno de la quemadura. Lo simpático es que los jóvenes chinos venían a saludarme porque ellos no conocieron a CICIAN. Entonces ahí tienen un viejo que sí lo conoció, digamos. Bueno, ese fue nuestro primer paciente, del año 84. Ese es un paciente quemado del 90%. Ustedes lo ven ahí vestidito entero de piel de cerdo fresca. Y cuando nos planteamos cómo continuar en escasez de banco de piel, o sea, en ausencia completa, lo que tuvimos fueron 3 donantes solidarios. Dividimos la piel en piel parcial, por cierto, no le podíamos tomar piel total por ningún motivo a estos pacientes. Y finalmente, después de 90 y tantos días, logramos sacar a nuestro Alejandro, que lo ven así hace un par de años atrás, que nos juntamos a comer por ahí. Ahora, de eso lo que me queda y lo que yo quisiera transmitirles más importante fue la respuesta de los donantes. Un conocido conductor de televisión, Kreuzberger creo que se llama, les preguntó socarronamente, ¿y usted por qué donó? Y él le dijo de vuelta, Adrián se llama, cuando uno es pobre y no tiene nada que dar, da algo de uno. Y lo dejó callado. Después, claro, repetimos ese procedimiento, tuvimos más de una oportunidad, esta es una quemada agredida, muchos de ustedes probablemente no la conocieron, quemada por fuego, acelerante, con injuria inhalatoria, y de nuevo volvimos a utilizar donantes solidarios. Era lo que teníamos. Mostramos nuestros primeros resultados con el Hugo Fierro, que también compartió esta casa, mostrando cómo íbamos aplanando lo que decíamos la curva de mortalidad. Ustedes ven la antigua y la amarilla es la nuestra, eso ya del año 88. Sin embargo, se dijo entonces, no, lo que pasa es que son pacientes muy jóvenes, no, también están incorporados niños, no son igual que los que nosotros tratamos, por tanto, son pocos casos, etcétera. No logramos, la verdad, permear la conciencia de muchos, ¿no? Y para colmo, claro, en este país loco a uno lo premian en el extranjero y lo condenan en Chile. Entonces, claro, me dieron un premio alguna vez afuera y simultáneamente me despidieron y eso hizo que un tiempo largo no tuviera servicio. Hasta que vino el Calvo. Y en el Calvo lo que estábamos intentando hacer en su momento era solo reformar el modelo de tratamiento y tratar de utilizar los recursos que teníamos ahí compartidos, modificar la planta física y modificar el protocolo operatorio, pero volvimos a nuestro piel de cerdo fresca. Ustedes ven que están fotos que muestran solo la rapidez con que adquiere una gran adherencia, su utilidad para controlar el desarrollo del tejido granulante y en consecuencia mejorar el resultado estético de nuestros tratamientos. Pero claro, para pacientes como este, eso nos quedaba chico. Y volvimos de nuevo a utilizar donantes solidarios.
Eso empujó la idea de buscar una manera de que esto fuera más constante, ese es Mauricio, porque si no había que empezar cada vez de nuevo, y no ha cambiado demasiado eso. Y entonces volvimos a preguntarnos qué necesitamos, pero esta vez pusimos énfasis en la idea de disponible. Y haciendo una alianza con la Corporación Nacional de Trasplante en ese tiempo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear y nuestra unidad, generamos un banco de tejido. Bastante inicial, precario, pero funcionó, digamos. Y nuestro equipo de procuradores, para mí eso es determinante, si uno no tiene procuradores no le puede dar continuidad a esto, eran nuestros becados en ese tiempo, algunos de ellos siguieron trabajando conmigo hasta el día de hoy, y claro, dispusimos de una gran cantidad de tejido, tomamos, me parece que como 80 cadáveres, eso no lo necesitábamos en el Calvo, pero bueno, lo estábamos repartiendo a distintos otros lugares, hasta que además aprendimos que nos servía no solo para dar cobertura a quemados profundos, sino también parciales, y además nos ayudaba a utilizar la dermis como un soporte eventual para injertar sobre ella. Publicamos eso otra vez, volvimos a bajar sustantivamente la mortalidad, esto quedó registrado hasta en un libro del ministerio, digamos, respecto de qué hacíamos. Lo usamos también para otras cosas, ¿no? Este es el caso de utilizarlo para contener la infección en un gran abdomen abierto que finalmente conseguimos injertar. Esto es utilizado para cerrar rápidamente una aplasia cutis, que es una malformación congénita. Este probablemente es el caso más curioso de los que hemos hecho, ¿no es cierto? Este es un paciente que trasplantado hepático con un donante cadáver, que hace una fasciitis necrotizante de la pared abdominal por rizopo. Los rizopos son una joda. Y nos queda un abdomen abierto complicado en que está el hígado trasplantado expuesto. Entonces lo primero que hicimos fue poner homoinjerto, incluyendo el hígado homólogo. En consecuencia aquí tenemos 3 patrones genéticos incorporados juntos. Después ya cuando vimos que eso funcionaba lo pasamos a autoinjerto. Y finalmente cerramos la brecha cutánea y superamos la sepsis. Pero surgió la necesidad de tratar de demostrar que era posible reducir la mortalidad de los pacientes del WAP. La Sandra Whitley había mostrado de que a pesar de incorporar intensivo, la mortalidad se mantenía igual, y entonces, claro, decidimos hacer una intervención en la que modificamos básicamente el objetivo, era obvio, ¿eh? Mejorar la sobrevida. Había otros objetivos intermedios, sobre todo generar evidencia. Y ahí está, todo esto está publicado, lo pueden ver en la guía clínica, están incorporados todos estos. Y volvimos a utilizar nuestro viejo procedimiento ahora de la piel de donante cadáver irradiada que habíamos guardado del Banco del Calvo. Y eso fue determinante para poder avanzar rápido en el tratamiento. Pero a poco andar se nos fue acabando. Y entonces decidimos irradiar piel de cerdo. Y claro, finalmente la piel de cerdo fue determinante en poder continuar y facilitar estas grandes escarectomías. Y los resultados se fueron viendo, esa es la primera vez que presentamos los resultados del 2007, esos son los resultados del 2005. Ustedes ven que ya hay una caída de la mortalidad, al año siguiente hubo una mayor, y tanto así que ya logramos incorporar los pacientes grandes quemados al GES después de una negociación, y definimos que como insumos básicos para el tratamiento quirúrgico de quemados graves en una videoconferencia que hicimos desde el MinSal, había que tener piel de banco. ¿Eh? Y en ese tiempo el ministerio estaba muy comprometido con aquello. ¿Eh? Y decíamos homoinjerto de piel de donante cadáver irradiado y heteroinjerto de piel porcina irradiada también y criopreservada. Y eventualmente, adicionalmente, coberturas sintéticas microporosas o semipermeables, que era con aquello que en ese tiempo habíamos reemplazado el amnios. Porque en ese momento nos resultaba más costo efectivo. Bueno, a la pasada, los que vivieron un tiempo más atrás, vivieron este momento en el cual cambiamos la planta física, por lo menos la mononamos nomás. Y este paciente fue determinante para mostrar lo que queríamos hacer, porque este es un paciente que llega a otra institución y le pide a esta institución que le compre piel sintética. Y estaba muy lejos de nuestro presupuesto, por cierto, así que no pudimos hacer aquello. Nos trajimos al paciente de vuelta para acá, le pusimos heteroinjerto y el día que inauguramos la unidad lo dimos de alta, además, para que se notara, digamos. Hay ese viejo dicho que dice que la gallina
Si no cacarea no se sabe que pone huevos, así que nosotros hacíamos aquello. Esto era más costo efectivo, por cierto, que cualquier otra piel sintética. Pero este es parte de un trabajo que presentamos en Quebec y que nos hizo ver de repente que habíamos aumentado sustantivamente el uso de teleinjerto. Y en consecuencia, porque además se nos había acabado el lomo. Y esos son nuestros resultados, los resultados del WAP. Esas son cómo fue cayendo la mortalidad en cada uno de los grupos de gravedad. Y eso ya es muy conocido, muy antiguo. Este es el último paciente que yo traté el WAP, el 2014. Volvíamos a tener un paciente igual que Roa desde el 84. O sea, 30 años después teníamos un paciente quemado 90% Chávez. Esta vez nosotros no teníamos donantes, no teníamos donantes, digamos, solamente teníamos piel de cerdo. Luego lo que hicimos fue expandir las pequeñas estampillas que pudimos tomar y cubrirlas con piel de cerdo y lentamente conseguimos que terminara cubriéndose. Buscando ampliar la red de atención, yo ya había jubilado en ese momento, había pensado que ya no iba para jubilar, inauguramos una unidad chiquitita en Indisa, tratando de replicar lo que hacíamos acá, tratando de superar, además, esto es otra parte de otro tipo de conferencia, nosotros el obstáculo de la inversión inicial y de la carencia de profesionales, porque no había ninguna de esas cosas, pero nos sirvió para mostrar otras alternativas. Aquí utilizamos un heteroinjerto industrializado que venía de Suecia y que finalmente no nos terminó de convencer, pero nos quedamos igual sin banco. Ahora, sin banco, lo que podemos decir hoy día es que se hacen mucho más difíciles las cosas, pero que habíamos mejorado enormemente el equipo de trabajo. Y yo creo que una cosa compensó la otra, así que pudimos seguir adelante tratando de reducir la mortalidad hasta que en el 2015 incorporamos además una última herramienta que es el MIC, que es el microinjertos, pero para pacientes que estaban sobre el 60%, y nos pareció ya que teníamos de nuevo una buena herramienta. Ahí tienen algunos de mis pacientes, este ya sigue haciendo de modelo en cualquier lado. Hasta que aparece esto. Este es un accidente en Victoria, ¿no es cierto? Chocan 26 autos, se mueren 2 carabineros y uno sacan del incendio quemado de 90%. Y en este caso no nos daba y no teníamos piel de donante, no teníamos ninguna cosa. Y entonces, aquí valorizo los comités de ética, porque detrás de la pelea por sobrevivir, buscar la sobrevida de un paciente, hay todo un tema ético adicional, digamos. Entonces, claro, aquí hay regulaciones que dicen que uno no podría utilizar esto o lo otro en las condiciones actuales. Sin embargo, el comité de ética estuvo de acuerdo con nosotros de que esta vez había que forzarlas. Así que lo que hicimos fue volver a nuestro viejo procedimiento y colocarle piel de cerdo de nuevo, fresca otra vez, fresca y a la apurada, digamos. Y ustedes ven ahí, finalmente logramos sacarlo. Entre eso y el MIC ya conseguimos sacar otro. Y esas son nuestras curvas de mortalidad actuales, digamos, no, todavía faltan ahí un par de años, pero se han logrado mantener en torno de 6%. Hay que pensar que veníamos de 76% del 2004 a el 2007 era 33%, el 2014 era 12%, ahora ya está bajo 6%, por ahí. Sin embargo, siempre hay algo peor y siempre hay una cosa nueva que aprender, digamos, o por lo menos desaprender. Se produce un incendio forestal, nos llega este paciente muy quemado, salió muchísimo en la televisión, así que lo deben haber visto algunos de ustedes, y en ausencia de ninguna otra cosa nos ofrecen un injerto de piel total de donante vivo, irradiado y criopreservado. Nos parece en principio que esto no sirve, pero no hay otra cosa, decidimos probarlo en ese momento y pasó lo que suponíamos. No se logra adherir, se colecciona por debajo, además es trabajoso manejarlo. Y pudimos hacer la comparación porque afortunadamente para este paciente y desafortunadamente para el donante tuvimos un donante cadáver y alcanzamos a irradiarlo. Y entonces podemos ver en este caso una situación en la cual ese paciente está injertado en la parte alta con autoinjerto tomado del cuero cabelludo y en la parte baja con homoinjerto de piel de donante cadáver. Lo cual, la que se adhiere, por cierto, ya sabemos eso perfectamente,
y eso nos permite 7 días después de que se ha curado el cuero cabelludo retomar de nuevo y esta vez cerrar la cabeza. Examinamos qué es lo que nos pasaba con esta piel total y lo que descubrimos era una obviedad, ¿no es cierto? La grasa que queda detrás se necrosa, contribuye a la infección, es lento de reponerlo. No, finalmente esto puede servir para algo pequeño, pero no para un quemado de esta envergadura. A como la cantidad de homoinjerto que teníamos era pequeña, lo que hicimos fue fenestrarlo. Igualmente terminamos combinándolo con MIC. Ustedes ven, volvimos a dar de alta a nuestro paciente. Sin embargo, las cosas han seguido pasando. Este es un paciente que nosotros recibimos trasladado de una región y alguien le puso piel de donante cadáver, pero piel total. Y ustedes ven cómo esto puede llegar a producir grandes complicaciones porque no solo cubrió zona, se infectó el injerto, sino que además la piel estaba necrosada por debajo, tuvimos que hacer mucha más escarectomía. En consecuencia, el tema de esto es cómo uno indica, qué oportunidad hay de hacerlo, cuán efectivo va a ser. Luego, el balance de toda esta experiencia es decir, mira, el trasplante de piel efectivamente contribuye a salvar vidas. La piel de banco en Chile en todo caso es un recurso escaso. Eso ha llevado a que se haya tenido que estimular la creatividad. No hay nada más importante que tener hambre para buscar comida. Es posible combinar además recursos estratégicamente diversos. El heteroinjerto nos ha permitido tratar pacientes con compromisos de hasta el 50% y un poquito más % con tranquilidad. Luego para esos pacientes probablemente no necesitaríamos homoinjerto. El heteroinjerto combinado con técnica de MIC amplifica sus capacidades. Disponer del recurso piel de banco, por cierto, facilitaría enormemente el tratamiento y permitiría mejor acceso a la atención, descentralizar y ampliar la red de atención. Tanto así que finalmente el Ministerio nos preguntó cuáles eran nuestras propuestas de indicación y las dividimos en eso, en necesarios, cuando tenemos escarectomías mayores del 25% de superficie corporal, lo que significaba 4.000 centímetros, muy necesario cuando eran mayores del 40%, o sea, 6.500 centímetros cuadrados, e imprescindible cuando es mayores del 75%. Ahora, hicimos un pequeño cálculo para saber de qué estábamos hablando, porque muchas veces se habla de cosas sin saber cuál es la dimensión del problema. Y entonces decimos, grandes quemados adultos en Chile, saqué los chicos aparte porque demandan menos piel, hay como 300. El 30% de ellos son de sobrevida excepcional. Luego suponemos de que ese 30% va a necesitar homoinjerto. La superficie corporal promedio de ellos es 60%. En consecuencia, el 60% son más o menos 10.000 centímetros cuadrados. 10.000 centímetros cuadrados significa 1.000.000 de centímetros cuadrados. Lo cierto es que, como cada donante, por lo menos en manos nuestras, solo da 5.000 centímetros cuadrados, estamos hablando de que necesitamos 200 donantes al año. Y 200 donantes al año, cuando todavía el Ministerio tiene muy pocos, me parece un camino difícil. Pero seguimos buscando caminos. Y buscando caminos fui a dar a la Sociedad Internacional de Senotrasplante. Particularmente porque se acaba de lograr trasplantar un riñón, por cierto, de un cerdo modificado, a un humano. Así que conversando con ellos vimos que aquí hay otro camino. Así que vuelvo a acordarme de mi querido cerdito, y ya han hecho esta prueba con cerdo fresco en otro lado sin tener grandes complicaciones. Bueno, yo tengo algunos de ellos que llevan un seguimiento de 40 años y ahí están presentes, por cierto. Lo que me hace decir siempre que lo importante aquí, lo que no hay que perder de vista es el objetivo. Y el objetivo no es el instrumento, el objetivo es que la vida continúe, de eso se trata. Y por tanto, aquella herramienta que nos permita, con todas las consideraciones éticas necesarias, salvar una vida, esa es la herramienta que necesitamos. Muchísimas gracias.